escuchando. Mi nombre es Silvia Barrero, soy la persona que va a estar encargada esta noche de dirigir la charla, que espero que sea de interés de muchos de ustedes, porque pues es algo que nos afecta a todos, tanto a nivel empresarial como a nivel personal y familiar, dada la emergencia que está ocurriendo actualmente. El interés de este seminario es mirar de qué manera podemos afrontar desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo el coronavirus o el COVID-19, y son dos términos que tienen relación exactamente con el mismo fenómeno. Es una pandemia que a nivel del mundo ya está afectando no solamente a nuestro país, sino que, como vimos, ha afectado fundamentalmente a países asiáticos, posteriormente a países europeos y finalmente llega hasta América, en donde el foco principal está en este momento representado en Estados Unidos. Decía y comentaba que las cifras presentadas en este momento por el Ministerio de Salud, en donde nos comentan que ya pasamos la barrera de los 1.100 infectados en Colombia y que aparentemente no tenemos un número muy grande de fallecidos, en realidad no es muy real. La verdad es que como se carecía de pruebas para establecer el diagnóstico sobre las personas contagiadas, entonces se podría pensar que es 3 veces más, sin ser alarmista o sin querer ser alarmista, la verdadera cifra que estamos enfrentando en el momento en nuestro país. Entre los objetivos de la charla del día de hoy, repito, están comprender la importancia de actuar desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo frente a una situación de riesgo que puede impactar la salud y la producción en las empresas de nuestro país, ver algunos puntos de vista de seguridad y salud en el trabajo y laboral asociados a una pandemia y visualizar algunas de las medidas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo frente a la situación que en este momento enfrentamos con relación a la pandemia. Bienvenidos. En la introducción podríamos decir que las pandemias, si miramos cronológicamente, más o menos cada 4 años se están presentando diferentes pandemias en el mundo. Podemos recordar la de la H1N1, podemos recordar la fiebre aviar, entre otras. Y viene de hace muchísimo tiempo la ocurrencia de pandemias que desafortunadamente no solamente reflejan contagiados, sino mortandad. Entonces son eventos pues impredecibles en el sentido de que no podemos saber a ciencia cierta cuándo y cuál es el origen para que se presenten, pero sí son recurrentes y pueden tener pues obviamente consecuencias graves para la salud humana, el bienestar económico mundial, como se ve en este momento. La planificación y los preparativos anticipados son fundamentales para pues, poder atenuar el impacto de una pandemia a nivel mundial. Nos hemos dado cuenta por las noticias que la manera de enfrentar este fenómeno ha sido diferente de acuerdo a la manera de ver de cada gobierno. Sin embargo, se ha llegado a la conclusión de que medidas como el aislamiento social son supremamente importantes porque el pico epidemiológico que logran este tipo de fenómenos es supremamente rápido. El número de contagios es supremamente rápido, entonces se llega a colapsar los servicios de salud por la incapacidad de poder atender a tantas personas que requieren sobre todo soporte ventilatorio o respiratorio, dada la gravedad del virus del que vamos a hablar. Entonces es importante que se tengan planes y que se tengan recursos para poder actuar y ver este tipo de situaciones como situaciones de emergencia, dado que están vinculadas a un riesgo biológico que tiene el potencial de afectar la salud y no solo la salud de las personas y trabajadores, sino la producción de las empresas y la economía a nivel del país. Conceptos asociados. Podemos encontrar que el primer concepto es lo que es una pandemia. Una pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países, es decir, que trasciende fronteras y que no queda circunscrita a una sola región. ¿Qué es epidemiología? Es parte de la medicina que estudia el desarrollo epidémico y la incidencia, es decir, el número de casos nuevos de las enfermedades infecciosas en la población. ¿Y qué es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Es un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua con el objetivo de anticipar, reconocer
evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. Aquí voy a hacer énfasis en recordar que el SGSST es de carácter obligatorio de tenerlo en todas las empresas en Colombia, independientemente del número de trabajadores que tengan y la naturaleza de las organizaciones. Antes lo conocíamos como los programas de salud ocupacional y derivado de los cambios en la legislación, pues ya tiene el concepto de sistema de gestión, por eso se habla de un proceso PHBA, un proceso lógico y que por etapas, pues procura anticipar, reconocer y evaluar y sobre todo controlar los riesgos que puedan llegar a afectar la seguridad y la salud en el trabajo y en los empleados en general. ¿Qué se debe conocer desde el punto de vista del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo asociado a la pandemia? Primero, pues que la enfermedad conocida actualmente como COVID-19, que es el mismo coronavirus, está relacionada hasta el momento con muchas víctimas mortales en todo el mundo. Se dice, el día de hoy decía que se habían superado el millón de personas contagiadas y más de 50.000 muertes en determinadas en el mundo y siendo pues una de las regiones más golpeadas por este fenómeno España, Italia y actualmente Estados Unidos. Sin embargo, el resto de los países que se hayan tomado medidas o no se hayan tomado medidas no están exentas de que vayan a alcanzar el pico epidemiológico con un número alto de contagiados, con un número de personas pues relativamente importantes de recuperación y con muertes desafortunadamente asociadas al brote pues por la enfermedad del COVID-19. La primera vez que se notificó fue en una provincia de China el 31 de diciembre del 2019, según la OMS. Los empleadores, contratantes y administradoras de riesgos laborales deben fortalecer entonces las acciones destinadas a proteger a los trabajadores del riesgo de contraer el COVID-19 y diseñar un programa de gestión y plan o estrategia de seguridad y salud en el trabajo para afrontar la situación cuando se requiera la presencia de empleados en la organización y no se pueda asumir el teletrabajo como alternativa. Más adelante voy a ampliar este concepto. El empleador y el contratante deberán establecer canales de comunicación oportunos frente a la notificación de casos sospechosos del COVID-19 ante las autoridades de salud competentes. Hablamos de la Secretaría de Salud del distrito, departamental o municipal. Esto también ha sido relativo porque no se cuenta con el número de pruebas suficientes para poder establecer un diagnóstico de positivos frente al contagio a través de este medio. Y entonces, como les decía yo, las cifras proporcionadas en este momento por el ministerio, pues realmente son unas cifras que no son reales a la situación actual. Podríamos decir que la verdadera situación está 3 veces por encima de lo que se nos presenta actualmente como la realidad del desarrollo de la enfermedad. El suministro de dicha información, es decir, la que deben suministrar las empresas cuando identifiquen prácticamente por sintomatología que presentan trabajadores contagiados, entonces debe ser un trabajo articulado pues con todos los entes o autoridades de salud competentes como las secretarías distritales, las departamentales o las municipales, reconociéndolas como autoridad y deben permitir que se desarrollen los procedimientos que se establezcan en los centros de trabajo ante casos sospechosos del COVID-19. En la mayoría de los casos en este momento se está buscando que solamente las personas que son imprescindibles en términos de su presencia en las organizaciones vayan y trabajen dentro de las mismas. Al resto de las personas vamos a ver el tipo de acciones que han ido tomando las diferentes empresas y vamos a entrar a verificar qué se ha recomendado por parte del Ministerio de Trabajo y qué es lo que realmente es legal. El empleador y contratante deberán contar con la implementación de una ruta establecida de notificación que incluya datos del contacto y que deben ser proporcionados pues, a las autoridades de salud competentes.
Normalmente, ¿qué se está haciendo en este momento? Las personas que presentan algún tipo de sintomatología de respiratoria, presencia de fiebre, tos persistente seca o problemas de tipo digestivo, que ha sido uno de los últimos síntomas que se ha visto asociado al COVID-19, deben comentarlo a nivel de la coordinación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, quien inmediatamente debe tomar las medidas para solicitarle a la persona que haga reclusión en casa y que no vuelva a estar presente o de forma presencial en el sitio de trabajo. Aquí vemos que todas las EPS tuvieron que generar entonces unas líneas telefónicas para confirmar o notificar casos en donde se sospeche la presencia o el contagio por el COVID-19. Estas líneas vale la pena mencionar que no es fácil la comunicación, que muchas veces son mal utilizadas por las personas porque empiezan a hacer preguntas que no están relacionadas directamente pues con la patología que estamos viendo en el seminario y porque cada vez van a ser más y más los casos y las personas que necesiten buscar apoyo a nivel telefónico para saber qué puede hacer y a dónde se pueden dirigir en casos en que las personas presenten sintomatología que se vea asociada con un posible contagio por el COVID-19. Pues todas las empresas deben conocer cuáles son los protocolos o los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y de Protección Social con relación a la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por el COVID-19. Los empleadores y contratantes deben garantizar la difusión oportuna y permanente de todos los boletines y comunicaciones oficiales que emita el Ministerio de Salud y la Protección Social, el Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional de Salud respecto a los lineamientos para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19 en Colombia. Los trabajadores dependientes y contratistas deben estar informados sobre las generalidades y directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante la eventual introducción de casos del COVID-19. Los empleadores contratantes deben atender las orientaciones, recomendaciones y asesorías que realicen las administradoras de riesgos laborales o ARLs respecto a la promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención en casos de enfermedad por COVID-19. Los empleadores y contratantes de las diferentes ocupaciones en las cuales pueda existir mayor riesgo de contagio con casos sospechosos o confirmados de infección por COVID-19, quiere decir trabajadores de puntos de entrada al país, personal portuario, aeroportuario, de inmigración, instituciones prestadoras de salud, entidades promotoras de salud, personal de aseo y servicios generales, entre otros, deben identificar, prevenir y controlar el riesgo, así como aplicar las medidas de prevención y control adoptadas de acuerdo con el esquema de jerarquización establecido en el artículo 224624 del decreto 1072 del 2015. Los empleadores y contratantes deben suministrar los elementos de protección personal según las recomendaciones específicas de conformidad con los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para la prevención del contagio. En todos los casos se deben reforzar medidas de limpieza, prevención y autocuidado en los centros de trabajo. El empleador y contratante deben capacitar a los trabajadores sobre las técnicas adecuadas para el lavado de manos y promover el lavado frecuente de las mismas, suministrando a los trabajadores jabón u otras sustancias desinfectantes para el adecuado lavado de manos, al igual que toallas desechables para su secado. Mantener limpias las superficies de trabajo, teléfonos, equipo de cómputo y otros dispositivos y equipos de trabajo que se usen frecuentemente. Utilizar cuando sea posible
la estrategia de teletrabajo para los trabajadores en los términos definidos con las normas vigentes a nivel laboral, minimizar las reuniones y propiciar la comunicación por medios virtuales, que no impliquen, por supuesto, la interacción directa o personal. Cuando las reuniones sean imprescindibles, se debe promover el uso de salas con adecuada ventilación y mantener una distancia mínima de 1 metro entre los asistentes. De igual forma, reducir o eliminar las interacciones sociales innecesarias. Reportar a la Dirección Territorial de Salud, Secretarías de Salud Distrital, Departamento Municipal o a la entidad promotora de salud o EPS del trabajador si éste presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, entre otros síntomas, y direccionarlo a la atención médica en la red de servicios de salud asignada por las EPS. En este momento vale la pena mencionar que todas las EPS en el país están dejando de realizar consultas o eventos programados y simplemente van a optar por atender casos definidos como urgencias, urgencias vitales o urgencias relacionadas con el COVID-19. Quiere decir que todo lo que eran citas médicas o cuando hablamos de procedimientos, pero procedimientos adquiridos con anterioridad a esta emergencia, van a ser aplazados o cancelados por todas las EPS en el país. Recomendar a los trabajadores no usar equipos de trabajo de otros compañeros. Si el trabajador atiende público, se debe evaluar la posibilidad de hacer una reubicación temporal o reasignación de tareas durante los primeros 14 días posteriores al arribo de esa persona. Conocer las estrategias que se deben implementar a nivel de las administradoras de riesgos laborales y lo que ellas comuniquen a través de sus páginas web. ¿Qué responsabilidades específicas debemos esperar por parte de los trabajadores? Los trabajadores deben cumplir con las medidas de prevención adoptadas en los centros de trabajo por el empleador o el contratante. Están obligados a asistir a las capacitaciones realizadas por ellos o la entidad administradora de riesgos laborales, para lo cual deberán realizar el trámite de los permisos o licencias ante el respectivo empleador, cooperativa, agremiación, asociación, según sea el caso. Poner en práctica las técnicas de higiene, hábitos saludables y el lavado de manos. Utilizar los elementos de protección personal y responder por el uso adecuado de dichos elementos. Los trabajadores tienen la responsabilidad de cuidar su salud, es decir, hacer actividades de autocuidado y suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Los trabajadores provenientes del exterior que no presenten síntomas respiratorios deben seguir las siguientes recomendaciones mínimas durante los 14 días siguientes a su arribo al país. Informar al empleador o contratante sobre las fechas y lugares de permanencia en el país en el exterior, tomar y registrar la temperatura con un termómetro como mínimo 2 veces al día, estar atento a la presencia de síntomas respiratorios y fiebre durante este periodo de 14 días contados a partir del momento en que se arriba al país. Lavarse las manos frecuentemente. Si se tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, utilizar mascarilla y solicitar atención médica en la red de servicios de salud asignada por la EPS. Informar sobre los síntomas y los detalles sobre fechas y lugares de estadía o residencia en otro país. Trabajadores según el riesgo de exposición. Acá es muy importante tomar en consideración la exposición de los empleados o trabajadores, sobre todo de aquellos que tienen bajo su responsabilidad la atención directa de personas que han contraído el virus, porque son los más expuestos a tener casos de accidente de trabajo vinculados con el virus. El Ministerio de Trabajo detalló 3 grupos de trabajadores según el riesgo de exposición. El grupo A, con riesgo de exposición directa, son aquellos cuya labor implica contacto directo con individuos clasificados como casos sospechosos o confirmados, pues principalmente aquí está todo el sector de la salud, incluidos médicos, enfermeras, laboratoristas, auxiliares de enfermería,
todo el personal médico y paramédico que atiende directamente a los individuos sospechosos o positivos para el virus. Clase de riesgo de exposición B, con riesgo de exposición indirecta, que son aquellos cuyo trabajo implica contacto con individuos clasificados como casos sospechosos. En este caso, la exposición es incidental, es decir, la exposición al factor de riesgo biológico es ajena a las funciones propias del cargo. Se pueden considerar los trabajadores cuyas funciones impliquen contacto o atención de personas en transporte aéreo, marítimo o fluvial y personal de aseo y servicios generales. Recordemos que ya se tomaron medidas a nivel de los aeropuertos para evitar el tráfico aéreo y pues, aumentar la posibilidad de contagio, no solamente para el personal que labora, sino para el personal que labora dentro de los aeropuertos o dentro de los diferentes puertos, sino también para el personal que está en tránsito o que va a viajar o que viene de otros países a nuestro país. Con riesgo de exposición intermedia, se consideran en este grupo aquellos trabajadores que pudieron tener contacto o exposición a un caso sospechoso o confirmado en un ambiente laboral en el cual se puede generar transmisión de una persona por la estrecha cercanía. Este caso se está dando mucho en este momento en trabajadores del sector de la salud porque la sintomatología no se presenta de inmediato y la mayoría de las personas tiene excesiva confianza pensando que si no ha tenido sintomatología es que no va a ser contagiado por el virus. Y desafortunadamente a los 7 o 10 días empieza a presentarse la sintomatología y esa persona ha tenido contacto con otras 2 personas, estas 2 personas, el grado de contaminación o de contagio es exponencial, quiere decir que una persona tiene el potencial de infectar a 2, esos 2 de infectar a otros 3 cada uno de ellos y así consecutivamente. Es decir, que los riesgos de exposición intermedia son altísimos para las personas que, por ejemplo, trabajan en el sector salud. Se ha determinado por parte de prevención y para el control y prevención de reporte de accidentes laborales por exposición ocupacional, pues a COVID-19, una ruta para el reporte de los accidentes de trabajo de un trabajador de la salud por exposición a COVID-19. Menciono a los trabajadores de salud porque para ellos es un accidente de trabajo en la contaminación o el contagio por este virus, porque dada su profesión o su oficio, la exposición es completamente directa. Entonces, normalmente se ha visto que por salpicadura de fluidos de tipo biológico, por secreciones de tipo respiratorio, de las membranas mucosas, de los ojos, en fin, es que se adquiere la contaminación con el virus. El empleador o el contratante entonces debe ser quien realice el reporte del accidente de trabajo a través del formato único de reporte de accidente de trabajo o FURAC y pues lo hace remitiéndolo a la EPS y a la ARL a la cual está afiliado el trabajador y a la cual pues está afiliada la organización. Se debe tomar inmediatamente la medida de aislamiento durante 14 días luego de la exposición y lograr la realización de la prueba para el COVID-19 y hacer el monitoreo del estado de salud de la persona. Habrá entonces la posibilidad de que los resultados de esa prueba pues den positivos o en caso de que sean negativos, pues se tendrá que tomar alguna de las 2 rutas. Es muy importante verificar el origen del evento de salud, si efectivamente está vinculado a responsabilidades asociadas a la contratación o al cargo, pues entonces esto da causalidad para poderlo clasificar como un accidente de trabajo. Si el resultado de la prueba o de la aplicación del COVID-19 es positivo, entonces se habla de un accidente de trabajo o de una enfermedad de origen laboral. Si es negativa, pues no se va a generar enfermedad de tipo laboral o no se clasifica como accidente de trabajo. Si la prueba del COVID-19 tiene y presenta síntomas de tipo respiratorio, manejo clínico dado por la IPS correspondiente con el cargo a los recursos de la ARL,
Entonces la ARL deberá entonces reconocerlo como un accidente de trabajo o enfermedad de tipo laboral y pues tendrá todo el tratamiento que le corresponda como administradora de riesgos laborales. Sin síntomas respiratorios, con una prueba negativa, pues la persona podrá retornar al trabajo y pues se le clasificará su patología como una virosis, pero no asociada a COVID-19. Si no presentaba ningún tipo de sintomatología, entonces simplemente la persona retorna a laborar de manera normal. Esto es básicamente para trabajadores del sector salud, que son las personas que están más expuestas o el grado de exposición es tipo A. Como nosotros veíamos, el decreto 1072 del 15 es el que está asociado en este momento a la regulación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, asociado pues a resoluciones de estándares mínimos que deben cumplir las empresas, pero para nosotros en este caso es importante tomar en consideración que el decreto no solamente analiza el punto de vista del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, dado que no es sino uno de sus capítulos, sino que también tiene implicaciones laborales. Entonces, por ser un decreto que básicamente tiene componente laboral, voy a tomar en consideración ese componente para hablar sobre la parte no solo de SST, sino de la parte laboral asociada al COVID-19. Se establece que cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave o inminente con ocasión de su trabajo, el empresario está obligado a informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, según su caso, deban adoptarse en materia de protección. Medidas que deberán ser consultadas con los servicios de prevención, los comités de seguridad y salud y los representantes de los trabajadores. Se considera riesgo grave e inminente aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. En este caso, y dado que el nivel de alerta lo comunican las propias autoridades sanitarias, los trabajadores cuentan con una fuente externa que certifica la certeza sobre el peligro. Si la producción se ve afectada, la ley permite a la empresa reducir la jornada de los empleados o enviarlos a vacaciones. La suspensión permite como opción interrumpir los contratos de los empleados o la reducción de su jornada. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de empresarios iniciaron cuando apareció la acción del confinamiento preventivo, optaron por mandar a la mayoría de los empleados a licencias por vacación. Estas vacaciones, pues ya se está cumpliendo el término, entonces es el momento en que las organizaciones están empezando a consultar con los abogados que están vinculados pues a su organización para hacer labores de consejería, qué pueden hacer al respecto, porque pues no pueden seguirle pagando a todo el personal sin que esté trabajando. Algunas de las personas fueron mandadas a trabajar con la modalidad pues de teletrabajo, pero no todo el mundo puede hacer labores de teletrabajo. Entonces, están optando por hacerlo y así se lo permite la ley, interrupción de los contratos de los empleados o reducciones de la jornada laboral. Preguntas. ¿Está la empresa obligada a informar si sospecha o conoce del contagio de alguno de sus trabajadores? Teniendo en cuenta la contestación anterior, entonces las empresas en sus centros de trabajo deben informar lo antes posible de la existencia de riesgo de que haya contagio por el coronavirus y a tomar las medidas necesarias. ¿Puede negarse un empleado a ir a trabajar o a realizar un viaje por riesgo a ser contagiado? Entonces, el Sistema General de Riesgos Laborales establece que en caso de peligro grave, inminente o inevitable, los trabajadores podrán interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo e incluso desobedeciendo una orden empresarial. El trabajador o trabajadora no tiene por qué ir a trabajar o realizar un viaje o asistir a una reunión si de ello puede derivarse en un futuro inmediato un daño grave para su salud. En la situación actual,
debe valorarse en cada situación concreta si existe ese riesgo grave o inminente del contagio que conlleve un grave daño para la salud de los trabajadores. De esta manera, pues parece lógico pensar que si existe una orden sanitaria para aislar a una zona o a un barrio, los trabajadores que se encuentran afectados, ya sea porque su movilidad se encuentra limitada o porque el centro de trabajo al que tienen que acudir se encuentra situado en esa área, tienen justificada la ausencia a su puesto de trabajo. De la misma manera, podría considerarse que los trabajadores que tuvieran próximamente un viaje o reunión en alguna de las ciudades o países con mayor riesgo de propagación del COVID-19, incluidos los países europeos, donde se ha elevado a alto la emergencia nacional o el riesgo por el virus, tendrían argumentos y razones para justificar su negativa y exponerse ante dicho riesgo de contagio y, por lo tanto, a negarse a viajar a aquellos destinos. E incluso también, aunque con cierta precaución, podría considerarse justificada la negativa a trabajar de aquellos trabajadores que conocieran del contagio de compañeros del mismo centro de trabajo. ¿La empresa tiene que pagarme por los días que no se asista al trabajo? La respuesta no es fácil y además se complica dependiendo de las diferentes situaciones. Si el trabajador no asiste al trabajo por estar contagiado o en aislamiento preventivo por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, los periodos de aislamiento por contagio a los excluidos, efectos por incapacidad temporal de las excluidos, los efectos por incapacidad temporal de las personas trabajadoras provocadas por el virus, el COVID-19, en opinión de algunos abogados laborales, cuando haya causalidad, es decir, que por ocasión o motivo del trabajo se contraiga el virus, se debería considerar como situación similar a un accidente de trabajo. De no ser así, se considera enfermedad general de origen común y se trata como tal. Esto todavía no es generalizado, es decir, que depende de las distintas situaciones a las que nos enfrentemos y depende de las recomendaciones de la ARL a la que esté afiliada la organización. Esta es una pregunta que se debe hacer y que debe responder directamente la ARL a las organizaciones que estén afiliadas a cada una de ellas, para saber cuáles son las recomendaciones que a nivel laboral están avaladas para poder saber si realmente la organización tiene que pagar por los días que no se asista al trabajo. Depende en gran parte de llegar a acuerdos entre el trabajador y entre el contratante. Si el trabajador no asiste por tener que cuidar a sus hijos o a sus familiares a cargo, por haber cerrado colegios, centros de día o residencias, entonces ni tendrían permiso retribuido que justificara su ausencia del trabajo para el cuidado de sus hijos, ni tampoco tendrían derecho a salario ni prestación económica de la seguridad social, salvo que se establezca lo contrario por decisión de la empresa o por acuerdo colectivo con los representantes de los trabajadores, atendiendo pues a la especial vulnerabilidad de los mismos y particularmente de los menores. No obstante, entre las propuestas de las organizaciones sindicales está la cobertura de esta situación. Esto todavía no se ha hecho norma, así que en este momento está, como digo yo, dependiendo de los acuerdos a los que se lleguen entre los trabajadores y sus representantes y las directivas de la organización. Tienen más peso, por supuesto, entonces los acuerdos colectivos o las agremiaciones o los sindicatos, pues porque velan por los derechos de los empleados a los empleados de las organizaciones que no cuentan con dicha representación. Si el trabajador no asiste al trabajo por el riesgo a ser contagiado en el lugar de trabajo o en el transporte público sin que se haya declarado una situación de riesgo, aquí nos encontramos pues con el problema de que la decisión del trabajador pueda no estar justificada con el consiguiente riesgo de sanción disciplinaria o incluso despido. Lo ideal es llegar a un acuerdo entre la empresa y los empleados o emitir una directriz por parte de la alta dirección al respecto. Cuando en este caso, como por ejemplo en Bogotá, es a nivel de la alcaldía que se toma la decisión del aislamiento preventivo colectivo, la organización debe respetar
dicha solicitud, dado que generalmente está amparado a través de un decreto. En ese caso, la organización no puede tomar sanciones disciplinarias o tomar medidas de tipo disciplinario contra los trabajadores y mucho menos generar despidos. ¿Qué medidas preventivas y de protección puede tomar la empresa? Dentro de estas podemos encontrar las medidas tendientes a proporcionar, primero, una información suficiente a los trabajadores y a sus representantes, aquellas dirigidas a prevenir el contagio, como pueden ser medidas higiénicas y de limpieza. Actualmente se recomienda el uso adecuado de los guantes y el uso adecuado de los tapabocas. Si se hace mal la higiene, si no se usan adecuadamente los tapabocas, pueden convertirse en un foco de infección en lugar de ser una medida de prevención para el contagio. Por esto es muy importante, entre las charlas que se le den a los trabajadores, enseñarles a colocar el tapabocas, comentar qué tipo de tapabocas son de un solo uso y cuáles pueden ser lavados y reutilizados. Es importante que se haga la práctica del lavado de manos con toda la técnica del lavado de manos adecuado. Comentar, y aquí vale la pena decirlo, que no se requieren antibacteriales costosos ni de un tipo especial, sino que basta contar con agua y con jabón suficiente para poder lograr que el virus se inactive. También es importante aquellas medidas de tipo organizacional que tienen como objetivo reducir y limitar la exposición al riesgo por parte de los trabajadores, es decir, priorizar la asistencia telefónica y telemática frente a la presencial, organizar turnos y tomar medidas como la flexibilidad en la jornada laboral. Dentro de las medidas organizacionales pueden estar el prohibir o restringir la asistencia a eventos en las zonas de riesgo, minimizar la asistencia a eventos masivos. De hecho, estas son también medidas que normalmente se asumen por parte de la alcaldía, acudir a la figura del teletrabajo y, por último, pues a la suspensión total o parcial de la actividad o de los contratos laborales. ¿Qué sucede si la empresa suspende o paraliza la actividad como consecuencia del COVID-19? Desafortunadamente vamos para allá, es decir, apenas estamos iniciando y ya tenemos efectos a nivel económico grandes e importantes para nuestro país. Y como les decía yo, pues epidemiológicamente el pico de la curva no se ha llegado todavía a tener acá en Colombia. Se espera que más o menos en 2 semanas se esté alcanzando el pico real de lo que es el contagio y la aparición de personas pues con una patología que requiere de asistencia hospitalaria y de soporte ventilatorio o respiratorio. El Sistema General de Riesgos Laborales permite la posibilidad de paralizar la actividad laboral si existiera un riesgo grave o inminente para la salud de los trabajadores, como puede ser el posible contagio. También puede acaecer que la decisión de las autoridades sanitarias de aislar un espacio geográfico concreto o de suspender una actividad determine la reducción o suspensión de la actividad. Pero la empresa puede también suspender su actividad de manera total o parcial con argumentos, pues en los efectos indirectos del coronavirus, como la escasez o falta de suministros, descenso de la demanda, imposibilidad de prestar servicios, disminución de la actividad por parte de las empresas clientes, etcétera, que es lo que estamos viviendo en este momento. Esta suspensión de la actividad puede conllevar la correlativa suspensión de los contratos de trabajo con la consiguiente dejación temporal de las obligaciones de trabajar y remunerar el trabajo o la reducción temporal de la jornada. Desafortunadamente, la mayoría de las personas en este momento en nuestro país tienen contratos de prestación de servicios y esto pues no implica ningún tipo de vínculo laboral con las organizaciones, y la mayoría de las empresas que tienen este tipo de contratación ha optado simplemente por la dejación temporal de las obligaciones de dichos trabajadores, es decir, la suspensión de los contratos, y a los que tienen otro tipo de contratación les ha reducido la jornada laboral o incluso ha llegado pues a hacer la suspensión temporal de los contratos de trabajo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta suspensión o reducción de jornada de carácter temporal solo podrá producirse siguiendo los mecanismos y procedimientos previstos en la norma laboral
y solo por las causas previstas en la misma. ¿Me puede obligar la empresa a teletrabajar? Bueno, el teletrabajo se considera voluntario. La empresa no puede obligar a acudir a esta figura, sin embargo, es una medida muy interesante para evitar el riesgo de contagio. Fíjense que es una forma de garantizar que las personas puedan estar en casa a la vez que trabajan, compartir en espacios familiares con las personas de su núcleo y contar con periodos, entre comillas, de descanso de la jornada laboral presencial en las organizaciones. También es interesante porque la mayoría de las personas no están acostumbradas al trabajo por resultados. Y esta es una forma de trabajar bajo ese concepto. Entonces, el adquirir nuevas metodologías de trabajo, pues es una posibilidad que se puede ver como mejoramiento de competencias en términos laborales. Existen medidas específicas de prevención, ya las voy a presentar en el video que traigo de apoyo. Y aquí menciono un link para los que estén interesados para hacer seguimiento en tiempo real al comportamiento del coronavirus o COVID-19 a nivel mundial. Si ustedes le dan a ese link, que es www.bing.com/COVID, ustedes se van a dar cuenta que ingresan a un link en donde se les proporciona poder visualizar al mundo cada uno de los países del mundo y les da en tiempo real el número de casos, tanto de contagios como de mortalidad, como números de personas que se han recuperado. Entonces es un buen link para tener allí y tenerlo pues como recurso para poder ver el comportamiento real de la pandemia a nivel mundial. www.bing.com/COVID. Muy bien. Vamos a proceder entonces en este momento a visualizar un video que viene en apoyo para pues todo lo que nosotros estábamos hablando, conversando. Y entonces voy a solicitarle en este momento, quiero saber si la persona del grupo élite va a colocar el video. El pasado 6 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social confirmó el primer caso de coronavirus en Colombia. Mi nombre es Carolina Ávila Coral y en este video de Safety Ya hablaremos de la circular 017 de 2020, en la cual el Ministerio del Trabajo establece responsabilidades de promoción y prevención frente al COVID-19 para todos los empleadores y contratantes. Si su empresa se encuentra cerca de un puerto marítimo o fluvial, le recomendamos revisar la circular 003 de 2020 de la Superintendencia de Puertos y Transportes. En esta se da recomendaciones específicas para todos los puertos marítimos y fluviales del país en cuanto a lineamientos de prevención y manejo del COVID-19. Acá en las tarjetas puede encontrar el link a esta circular. Y continuamos con la circular 005 de 2020. Si usted representa una institución prestadora de servicios de salud, una secretaría de salud gubernamental, departamental, distrital, municipal o cualquier entidad asociada a salud en Colombia, es muy importante que revise la circular 005 de 2020, donde hay elementos muy importantes de protocolo a seguir por las instituciones prestadoras de servicios de salud. Encontrarán acá en la tarjeta el link a la circular 005 de 2020. Si nosotros no somos un puerto marítimo y fluvial y tampoco una institución prestadora de servicios de salud, todas nuestras responsabilidades están en la circular 017 del Ministerio del Trabajo. Comenzaremos en orden descendente. Vamos por la responsabilidad número 13. Realizar la difusión de la información oficial sobre el COVID-19 publicada en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social. Este es un punto muy importante. Toda la información que se suministre a nuestros trabajadores debe proceder de una fuente confiable de información. El Ministerio de Salud es la autoridad competente para dar información sobre el coronavirus
en Colombia. Por lo tanto, toda la información que demos a nuestros trabajadores debe venir de una fuente oficial. En la página del Ministerio del Trabajo hay información actualizada acerca de protocolos, información de contacto, qué es, qué no es el coronavirus, mitos que hay en el país sobre el coronavirus, recomendaciones para la población trabajadora, recomendaciones para los colegios. Todo lo vamos a encontrar en la página del Ministerio de Salud. Tengamos en cuenta que el empleador y contratante tienen la obligación de suministrar información de fuentes confiables. El Ministerio de Salud, a su vez, cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Salud. Si usted quiere consultar información adicional, le recomendamos visitar la página de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, donde también encontrará materiales muy bien elaborados para facilitar la comunicación a los trabajadores en temas referentes al coronavirus. Vamos con el número 12, exigir a los trabajadores no compartir los elementos de protección personal. Hay empresas que tienen elementos de protección personal que son utilizados por los trabajadores de forma no rutinaria. Entonces lo que hacen es que los tienen en algún lugar y el que lo necesite va y lo toma. Y luego otra persona vuelve y lo toma. Entonces hay un compartir de esos elementos de protección personal. Pasa mucho, por ejemplo, con los elementos de protección personal que se utilizan para visitar lugares de almacenamiento de productos químicos. Como estas visitas no son comunes y las realizan muy pocas personas, es usual que compartan los elementos. O viene una persona a dejar productos químicos en las instalaciones y le prestamos esos implementos para que entre al cuarto de almacenamiento. En general, cualquier elemento de protección personal es de uso individual. Si tenemos en nuestras organizaciones en este momento elementos de protección personal o elementos de protección individual que se están compartiendo entre los trabajadores, debemos acabar con eso y asignar a cada trabajador un elemento individual. Vamos con el número 11, mantener limpias las superficies de trabajo, teléfonos, equipos de cómputo y otros dispositivos y equipos de trabajo que usen frecuentemente los trabajadores. Si no hemos organizado en nuestra empresa una campaña de orden y aseo, es un buen momento para hacerla. El empleador deberá adquirir elementos de limpieza para las superficies de trabajo. Debemos comenzar a limpiar los teclados, las pantallas, los mouse, los teléfonos celulares y también los teléfonos fijos y en general todos los elementos que tengamos en los cuales los trabajadores estén permanentemente tocándolos. Las barandas también, los pasamanos de las escaleras, los botones del ascensor. Hagamos una buena campaña de limpieza. Si no lo teníamos en nuestro plan de trabajo, podemos generar una acción preventiva en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y darle importancia a estas actividades. Décimo, el empleador y contratante debe capacitar a los trabajadores sobre las técnicas adecuadas para el lavado de manos y promover el lavado frecuente de las mismas. Suministrar a los trabajadores jabón y otras sustancias desinfectantes para el adecuado lavado de manos, al igual que toallas desechables para el secado. Y esto depende un poquito de las condiciones de la empresa. Si la empresa tiene unos baños inteligentes donde el agua sale sola por el simple sensor de movimiento de las manos, es decir, no hay que abrir una perilla y cerrarla, podemos tener el secado de las manos con un secador automático, ¿sí? Y un sensor en la puerta que abra y cierre al paso de los trabajadores. De esa forma, los trabajadores, después de lavar las manos, no tocan ningún otro elemento. Pero eso no pasa en el común de las empresas. En el común de las empresas tenemos las llaves normalitas que toca girarlas para que salga el agua y volverlas a girar para cerrarlas. Para ello, ¿qué necesitamos? Tener servilletas. No debemos tener toallas de tela en nuestras empresas. Si en nuestra empresa vemos que en el baño hay una toalla de tela, es momento de llamar a compras para que adquieran
toallas de mano. Entonces las toallas de mano deben estar ubicadas en todos los puntos donde los trabajadores van a realizar el aseo de sus manos. Compremos jabones buenos de marca y por favor jabones que tengan registro INVIMA. No nos pongamos a comprar cualquier jabón que encontremos en la calle muy económico si este no tiene un registro sanitario INVIMA. Y bueno, una vez ya tengamos los elementos, agua, jabón y servilletas o toallas de manos, vamos a invitar a todos los trabajadores a una capacitación de lavado de manos. Seguramente usted no tenía esto en su planeación y formará parte de las acciones preventivas a raíz de esta circular. Si usted todavía no ha realizado actividades de seguridad y salud en el trabajo, está muy bien que empiece el año con esta actividad. Si este mes tenía planeado otra actividad, nuestra recomendación es que cambie el tema, aproveche que ya tiene citado a todo el personal y haga la capacitación en lavado de manos. Las mejores capacitaciones de lavado de manos se realizan en el baño o en la instalación donde usted provea de agua, jabón y toallas a los trabajadores para hacer el lavado. Hemos visto en muchas empresas que lo que hacen es publicar únicamente las instrucciones de lavado de manos. Estas las pueden descargar de todas estas páginas que hemos mencionado. Eso no está mal, está bien que usted además lo acompañe, pero lo mejor que puede pasar es que usted dé las instrucciones y ponga a todos sus trabajadores a lavarse las manos, que ellos empiecen a hacer la labor de lavarse las manos, los dedos, todo como están en las instrucciones, y la persona que está haciendo la instrucción verifique si lo está haciendo bien o no. Eso es lo que mejor podemos hacer en nuestras empresas para prevenir más casos de COVID-19. Y adicionalmente, porque estos trabajadores van a llegar donde sus familias y van a explicar la forma correcta de lavarse las manos, porque todos queremos proteger a nuestro núcleo familiar. Vamos con el número 9. En todos los casos se deben reforzar medidas de limpieza, prevención y autocuidado en los centros de trabajo. Entonces es importante ser muy cuidadosos con el aseo de las instalaciones de la empresa. Ya hemos mencionado previamente los elementos que las personas tocan con frecuencia en su trabajo, como el mouse, el celular, el teléfono, el teclado, pero debemos hacer aseo en todas las instalaciones. Vamos con el número 8. Los empleadores y contratantes deben suministrar los elementos de protección personal según las recomendaciones específicas de conformidad con los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para la prevención del contagio. Y tengamos en cuenta que para esto habíamos mencionado, si usted es una institución prestadora de servicios de salud, todos los lineamientos los va a encontrar en la circular 005 de 2020, donde se explica cuáles son los elementos de protección para todos los trabajadores del sector de la salud. Tapabocas, todas estas máscaras N95 y demás son para solo dos tipos de personas. Uno, las personas del sector de la salud que lo tienen que utilizar, y dos, para las personas que atienden público de forma permanente. ¿Por qué? Porque no sabemos qué persona venga a comprar un elemento en su instalación. Pero para mayor información, consulte las guías y protocolos del Ministerio de Salud al respecto. Vamos con el número 7. Los empleadores y contratantes de las diferentes ocupaciones en las cuales puede existir mayor riesgo de contacto con casos sospechosos o confirmados de infección por COVID-19, trabajadores de puntos de entrada al país, personal portuario, aeroportuario y de migración, instituciones prestadoras de salud, entidades promotoras de salud, personal de aseo y servicios generales, entre otros, deben identificar, prevenir y controlar el riesgo, así como aplicar las medidas y prevención y control adoptadas de acuerdo con el esquema de jerarquización establecido en el artículo 224624 del decreto 1072 de 2015. Entonces, ¿de qué nos habla el decreto 1072 de 2015? El artículo 224624 nos habla de la matriz de riesgos y de las diferentes medidas de intervención que podemos tener. Entonces, en nuestra empresa debemos mirar qué personas pueden estar vulnerables ante el coronavirus. Lo que sugiere la circular es
Todas las personas del servicio de salud, los que trabajan en zonas de mucho contacto con público, trabajadores de puntos portuarios, aeroportuarios y demás. Pero miren que nos habla de personal de aseo y servicios generales. ¿Qué es lo que dice eso? Dice, verifique su matriz de riesgos. En su matriz de riesgos debe identificar todos los peligros a los cuales se expone la población trabajadora de servicios generales. Las personas de servicios generales deben tener en su matriz unas medidas de intervención. Normalmente están los elementos de protección personal, las capacitaciones y demás, pero debemos actualizar nuestra matriz teniendo en cuenta esta circular y mirar qué es lo que más se adecúa a los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Uno de los protocolos es que cuando haya una persona con síntomas, esta persona trabaje desde casa o se mantenga desde casa. Posiblemente eso no está en su matriz de peligros, pero eso permitiría eliminar la posibilidad de que si esa persona está contagiada, pues contagie a otras personas en la organización. Entonces, básicamente lo que hace este punto número 7 es invitarnos a hacer una revisión de nuestra matriz de riesgos y actualizarla en cuanto a medidas de intervención para el personal de aseo y servicios generales, teniendo en cuenta todos los protocolos. Tengan en cuenta que las recomendaciones pueden ir cambiando dependiendo de los avances en las investigaciones que se hacen en el mundo para el manejo del COVID-19. Así que por favor ingrese con frecuencia a la página del Ministerio de Salud para mirar las nuevas recomendaciones y los cambios en los protocolos. Vamos con el número 6. Los empleadores contratantes deben atender las orientaciones, recomendaciones y asesorías que realicen las administradoras de riesgos laborales respecto a la promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención en casos de enfermedad por COVID-19. No hay mucho que decir, usted debe comunicarte con su administradora de riesgos laborales y estar atento a las recomendaciones que su administradora le pueda dar con respecto a este manejo. Si usted tiene dudas, comuníquese con su asesor de su ARL. Vamos con el número 5. Los empleadores y contratantes deben garantizar la difusión oportuna y permanente de todos los boletines y comunicaciones oficiales que emita el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Salud, respecto de los lineamientos para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19 en Colombia. Los trabajadores dependientes y contratistas deben estar informados sobre las generalidades y directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante la eventual introducción de casos de COVID-19. Recordemos que en las empresas tenemos que tener unos mecanismos de comunicación, eso es uno de los requisitos de la normatividad. En esos mecanismos de comunicación nosotros debemos haber definido cómo comunicamos a los trabajadores, a través de carteleras, a través de volantes, a través de reuniones, a través de correo electrónico. Entonces aprovechemos esos mecanismos de comunicación existentes para estar difundiendo entre los trabajadores todo aquello que salga como boletines del Ministerio de Salud. ¿Por qué se está buscando eso? Porque lo que se busca es que a través de las empresas ayudemos a que los trabajadores conozcan los hechos reales del coronavirus o del COVID-19 y que dejen de creer en todas esas noticias falsas que están saliendo alrededor del coronavirus. Entonces el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud buscan que los empleadores les ayuden a difundir la información. Porque si ustedes la dan a sus trabajadores, ellos posteriormente la difundirán en sus familias. Vamos con el número 4. Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social con relación a la preparación, respuesta y atención de casos por enfermedad por el COVID-19. Es importante que la empresa
esté actualizada con estos lineamientos y protocolos. Si la empresa cuenta con una persona responsable de seguridad y salud en el trabajo, nuestra recomendación es que permitan a este líder de seguridad y salud en el trabajo asistir a capacitaciones o foros o reuniones que hagan las entidades del sector salud o su administradora de riesgos profesionales para que puedan conocer el detalle de estos protocolos y lineamientos. Si su empresa no lo tiene, entonces le recomendamos que envíe al representante del COPAS o al vigía en seguridad y salud en el trabajo o a miembros de la brigada de emergencias para que conozcan cómo son esos protocolos y puedan llegar a la empresa con lineamientos claros de qué es lo que se debe hacer. Esto puede tener muchas variaciones dependiendo del municipio en el cual se encuentre la empresa. No es lo mismo si yo tengo que manejar un posible caso, presunto caso de coronavirus en una empresa que está en la ciudad de Bogotá, así yo lo tengo que manejar en un caserío en Meta, muy lejos de Villavicencio. Eso puede cambiar, así que lo importante es que ustedes permitan que sus trabajadores que lideran el tema de seguridad y salud en el trabajo tengan capacitación sobre estos protocolos. Una vez han recibido la capacitación, sea del Ministerio de Salud, de las Secretarías de Salud o del Administrador de Riesgos Laborales, deben llegar a la empresa a actualizar los documentos, protocolos y guías necesarios para que la empresa esté preparada para responder en caso de una situación de un posible caso de coronavirus. Pero primero debemos conocer los lineamientos del ministerio. Tercero, el empleador y contratante deberán contar con la implementación de una ruta establecida de notificación que incluya datos de contacto de Secretaría Distrital, Departamental o Municipal. Es súper importante que tenga disponible, deseable en las carteleras de la empresa, disponible para todo el mundo, los datos de contacto de la Secretaría de Salud de su municipio o de su departamento, así como también los puntos de atención más cercanos de las EPS a las que están afiliadas los trabajadores o de la ARL a la que está afiliada la empresa. Todo esto, recordemos que también hace parte del plan de emergencias y seguramente usted ya tiene muchos de esos datos en su plan de emergencias. Lo que se está pidiendo acá es que eso sea público, que esté difundido a través de carteleras o los diferentes mecanismos de comunicación para que todos los empleados conozcan cuáles son esos puntos. Importante que esta información la tengan los miembros del COPAS, el líder o responsable o encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los brigadistas y la alta dirección o el área de talento humano si existe en la empresa. Segundo, el empleador y contratante deberá establecer canales de comunicación oportunos frente a la notificación de los casos sospechosos de COVID-19 ante las autoridades de salud competentes. El suministro de esta información deberá ser oportuno y veraz, permitiendo un trabajo articulado con las secretarías, reconociéndolas como una autoridad de salud competente. Y ahí empieza lo importante, y es que una vez usted conoce cuáles son los protocolos, tiene los datos de a quién se debe llamar, usted debe tener súper claro cómo va a ser ese protocolo, quién lo va a hacer, quién es la persona que se va a comunicar con esa entidad, cómo lo van a hacer, cómo van a trabajar con las secretarías distritales, municipales o departamentales para atender la posible situación. Estas es las 13 obligaciones y responsabilidades que el Ministerio del Trabajo ha puesto a los empleadores y contratantes. La circular 017 también tiene algunas recomendaciones y obligaciones para los trabajadores que vengan de China. Entonces, si su empresa tiene trabajadores que están viajando a China o a otros países que tienen infecciones por coronavirus, ahí en la circular 17, que también la van a encontrar acá en las tarjetas, van a encontrar las recomendaciones especiales para estos trabajadores viajeros. Esperamos que este video les haya gustado. Si les gustó, denle me gusta. Si no les gustó, pues denle no me gusta, pero déjenos en los comentarios qué fue lo que no les gustó para nosotros poder mejorar. Compártalo en sus redes sociales, suscríbase a nuestro canal y haga clic en la campanita para que le llegue una notificación cada vez que publique. Muy bien. Para concluir, después de ver el video con las medidas específicas para ser aplicables a través del sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo de las empresas. Entonces vamos a hacer una breve sinapsis, un breve resumen sobre las cosas importantes a tener en consideración. En este momento, como lo decía, es el momento en donde todavía no estamos enfrentando el pico epidemiológico del COVID-19 en Colombia. Se nos espera o se espera que ese pico se ocurra o esté presente en más o menos 2 semanas. A partir de este momento, entonces, seguramente los servicios de salud van a verse colapsados por la necesidad de tener que prestarle asistencia a todas las personas con sintomatología grave que requieran de soporte, sobre todo ventilatorio o respiratorio, a nivel de las IPS. Por tal razón, en este momento es súper necesario tener como medida el aislamiento preventivo. Posiblemente se entre a evaluar por parte de cada uno de los diferentes departamentos en términos de alcaldías, si hay necesidad y posibilidad de extender el aislamiento preventivo a nivel social. Es muy posible que toque extenderlo, incluso hasta llegar a pensar en 3 meses posteriores a la ocurrencia del pico epidemiológico de esta pandemia. Es importante tener en cuenta que pues siendo una patología de tipo respiratorio, se tiende a confundir con virosis normales. Es muy frecuente que en ciudades pues, de clima frío, como Bogotá, en donde hay cambios de clima frecuentes, pues la gente viva gripada. Menos frecuente en ciudades de clima cálido. Diferenciar la sintomatología en sí mismo es bastante difícil, pero para tener en consideración, y pues que ustedes lo recuerden, el COVID-19 presenta un franco deterioro de las condiciones de salud, es decir, que se presenta supremamente rápido y que lo caracteriza dificultad respiratoria. No son mocos ni es rinorrea, sino que es dificultad respiratoria. La persona empieza a darse cuenta que no puede ni siquiera subir 5 escalas sin estar completamente fatigado y sin que le falte el aire. La tos no es una tos con secreción, es una tos seca y puede estar asociado a episodios febriles, es decir, que la persona empiece a darse cuenta que desde hace 2 días empezó con fiebre y no era una fiebre que normalmente le da cuando tiene un episodio de gripa, sino que es fiebre alta que se presenta en determinados momentos del día. Se ve que en la actualidad hay sintomatología también asociada gastrointestinal, entonces episodios de dolor epigástrico o episodios de diarrea que la persona no ve asociado con nada que se haya comido porque incluso se disminuye el apetito. Importante tener en cuenta esa sintomatología, verificar si dentro del núcleo familiar o de las personas allegadas a la persona que está sufriendo esa sintomatología no tienen cercanía con la atención directa y permanente al público o es personal de atención de centros de salud, porque habría más posibilidades de que esa persona hubiese sido contagiada o esté el caso asociado con la exposición al COVID-19 por parte de un integrante del núcleo familiar. También es importante que esas personas, todas las empleados de las empresas, sepan el protocolo para poder notificar la sintomatología si ven en algún caso que esta puede estar asociada con el COVID-19. Normalmente en las organizaciones que cuentan con un coordinador de sistemas de gestión de seguridad y salud en trabajo de manera permanente, entonces este será el canal de comunicación para poder establecer retroalimentación con la EPS y con la ARL. Normalmente, como decía yo, se clasifica o se cataloga como accidente de trabajo asociado al COVID-19 para el personal de la salud, que son los que en este momento están directamente como exposición del grado A o del tipo A, del nivel A, asociados pues, a la contracción de la enfermedad. También es importante que las personas conozcan cuáles son los canales a través de los cuales pueden estar informados. Los coordinadores de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo deben tener dentro de su computador asociados o vinculados los links del ministerio, pueden tener vinculado el link de la OMS, el de la ARL, que está obligada por ley a tener que estar informando sobre los lineamientos que el Ministerio de Salud asocie o genere en relación al tratamiento de la pandemia
Y si quieren canales también de tipo privado que sean por favor verídicos y no que vayan de pronto a generar mala información o información completamente errónea y hacer circular información que no es verídica ni real asociada con la pandemia. También entonces que tengamos en cuenta que pues todo esto es apenas el inicio, es la información básica, pues que pues dado el tiempo se pudo traer para que ustedes conozcan los lineamientos básicos asociados en primera instancia al decreto 1072 y a los lineamientos que ha generado el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo hasta el momento. Pasamos entonces a mirar algunas de las preguntas o inquietudes. Si hay personas que quieran hacer aportes con relación a la temática que se ha tocado, pues también son bienvenidas, por supuesto. Recordemos que el material, tanto como el video, quedan disponibles para ustedes. El grupo Élite les hace llegar o comparte con ustedes el link a través del cual pueden acceder a la información que tuvimos la oportunidad de ver el día de hoy. Gisela nos dice, para realizar el reporte ante la ARL se puede confundir con una gripa. Esta no sería una forma de utilizar mal los recursos de la ARL debido a los exámenes y generar congestión en las líneas telefónicas y en la atención de pacientes. Claro, existe entonces una ruta para hacer el reporte de un accidente de trabajo que creamos vinculado con el COVID-19. Recordemos que tiene que tener causalidad, es decir, estar asociado con ocasión o motivos del trabajo para poder vincular el contagio por el COVID-19 para declararlo o notificarlo como un accidente de trabajo. Recordemos que la ARL a su vez pues, recibe el reporte del accidente de trabajo, pero ellos entran a confirmar efectivamente esa causalidad y no se puede dar por hecho que es un COVID-19 positivo sin que se le haga la prueba a la persona. Por eso ahorita hacía énfasis en poder tratar de diferenciar la sintomatología diferencial de una gripa común o de una virosis común a la del COVID-19. Y decía yo que una de las grandes diferencias que hay es el deterioro súbito en las condiciones de salud de la persona y la dificultad respiratoria que lo lleva casi a la postración. Es decir, este virus tiene la característica de atacar los bronquios, los alvéolos pulmonares y la persona presenta una dificultad respiratoria inminente. Por eso muchos de estos casos tienen que ser llevados a soporte respiratorio de tipo mecánico en los diferentes hospitales, pues para garantizar que la persona pueda sobrevivir. Cuando no se le puede proveer ese tipo de ayuda a la persona, pues hay afortunadamente no es un porcentaje tan alto de mortandad, pero se presentan muertes y casi todas asociadas a este episodio pues, de neumonía que presentan las personas asociadas al virus. Voy a seguir viendo como comentarios de manera aleatoria porque pues no voy a poder ni no vamos a alcanzar a resolver todas las dudas o inquietudes. En un sistema integrado de gestión, si bien lo abordamos por SST como riesgo biológico, en materia de sistemas de gestión de calidad se puede abordar dentro del control de cambios, el tema de teletrabajo y todo lo alrededor del COVID. Sí, claro, por supuesto. Para nosotros lo que pasa es que el control de cambios debe ser planificado y nosotros pues no podemos planificar la ocurrencia de una pandemia. Lo que sí nosotros podríamos y a lo que nos podría llevar esta experiencia es a que cuando ocurren cambios significativos que pueden llegar a afectar de manera global la salud de nuestros trabajadores, la organización debería contar con los canales de comunicación y la elaboración de protocolos para tratar estos casos como una emergencia. E incluso revisar el procedimiento de emergencias o plan de emergencias con el que cuente la organización e incluir situaciones que no habían sido de pronto previstas como estas, la ocurrencia de una pandemia, en donde en poco tiempo puede haberse contagiado o la totalidad de los trabajadores de una empresa o gran parte de los trabajadores de la empresa, sobre todo si su naturaleza tiene que ver con la atención en salud o con la atención de personal de manera permanente. Claro que sí, también lo veíamos en la circular que nosotros acabamos de ver de explicación,
Se nos comenta que en el decreto 1072 se hace la recomendación de que se debe revisar y actualizar la matriz de riesgos, es decir, que si nosotros no habíamos considerado el riesgo de una pandemia dentro del riesgo biológico al que pueden estar expuestos nuestros trabajadores, debemos incluirlo y se deben visualizar los diferentes controles operacionales que se puedan identificar para minimizar la ocurrencia tanto de enfermedad laboral como de accidentes de trabajo vinculados a la exposición de acuerdo al nivel. Si estás interesado en recibir, bueno, esto ya lo comenté, entonces aquí aparece un link del grupo Élite en donde ustedes pueden ingresar y pueden encontrar el material vinculado a esta charla. Quisiera saber qué podemos hacer con un trabajador que no puede llegar a su lugar de trabajo porque no consigue cómo desplazarse porque la empresa donde trabaja es de alimentos. Mis trabajadores pueden rehusarse a ir a trabajar, tiene que cancelar pagos aun si ellos no vienen a trabajar, no estando en la actividad dentro de las excepciones. Aquí quiero ser muy clara al respecto. La mayoría de las organizaciones en este momento está consultando los casos específicos y particulares con su staff jurídico. ¿Por qué? Las opciones, como veíamos que al nivel laboral tienen las organizaciones, es disminuir la jornada o cambiar la jornada laboral, puede ser la interrupción temporal del contrato. Muchas empresas en este momento están cancelando contratos de manera unilateral, es decir, que esto puede ir a quejas ante el ministerio, pero lo están haciendo en este momento, desafortunadamente, y otras empresas pues están viendo la modalidad del teletrabajo como opción si es el caso. En empresas que tienen que ver con el sector de alimentos es supremamente importante la detección de casos que pueden verse asociados a la sintomatología del COVID-19. Pues no hay necesidad de hacer mucho hincapié en el por qué. Imagínense la posibilidad de contagio que tiene una persona que manipula alimentos, pese a que se implementen las BPM en la elaboración de los alimentos y demás, pero la posibilidad o la probabilidad de contagio pues es enorme. Entonces, digamos que esa cadena de detección y esas herramientas o mecanismos de detección tiene que ser supremamente eficaz. Si sumado a que las personas pueden contagiarse por ser casos asociados con personas que ya han sido infectadas, también tenemos que considerar que son muchas de las personas que tienen que estar tomando todos los días transporte público. Y pese a las medidas que ha tomado pues el distrito en términos de que la alcaldía ha hecho que se instalen lavamanos, de que se hagan campañas de desinfección y demás, pues es transporte público. Y muy pocas personas tienen la posibilidad de usar guantes. De hecho, estaba viendo que están pidiendo por guantes hasta 20,000 pesos por un par de guantes, cuando los guantes costaban 1,000 pesos la unidad. Entonces, es increíble porque aquí se empieza a presentar una cantidad de situaciones que hacen casi imposible que las personas puedan acceder al uso de guantes pues de tipo quirúrgico. También es importante que, pese a que en el video se nos hizo la recomendación de que los antibacteriales tienen que ser de buena marca y que tengan registro INVIMA, la realidad es que necesitamos que el lavado de manos se haga las más veces en el día que sea posible y lo importante es que sea con abundante agua y jabón. Las personas, el éxito del lavado de manos está en la técnica del lavado de manos, no tanto del antibacterial que se utilice. Y normalmente el lavado de manos se hace con jabón. Todos los jabones, de hecho, pues tienen posibilidad de ser antibacterianos y si hay la posibilidad de asociar a esto el utilizar alcohol como refuerzo, entonces pues se puede hacer. Importante que cada caso sea estudiado y se tomen las medidas digamos que en convenio entre la alta dirección, hecho pues su análisis con el staff jurídico y cada caso en particular. Hay empresas que le continúan pagando a sus trabajadores pese a que no están haciendo presencia en las organizaciones. Hay otras que los han llevado a licencias, vacaciones pagas y hay otras que ya están empezando a suspender contratos de manera temporal o definitiva. Si los trabajadores consideran que no pueden ir, es porque están haciendo caso
de una directriz dada por la alcaldía. En este sentido, pesa más lo que la alcaldía ya ha dispuesto y está solicitando el aislamiento preventivo, el quédese en casa. Si a un trabajador le da gripe y le impiden ir a trabajar, pero la EPS no lo atiende, ¿se le puede exigir la incapacidad médica? Muy buena pregunta. Quiero ser clara con ustedes. Yo comenté al iniciar o en una parte intermedia de la presentación que en este momento la orden que están recibiendo todas las IPS adscritas a IPS es que van a dejar de atender casos a no ser que sean urgencias vitales para darle prioridad a los casos que se ven venir asociados con una urgencia asociada con el COVID-19. Por esta razón se está disminuyendo la atención de los casos. Normalmente las IPS tienen un triage en donde es manejado por una enfermera jefe que verifica la sintomatología de los casos y el origen de los casos que vienen a procurar ser atendidos y ella clasifica la urgencia para la atención. Entonces, lo menos que debe presentar el trabajador en este caso es una evidencia de que se acercó a la IPS, de que en esa IPS fue verificado por un triage y que en ese triage se le hizo la recomendación del aislamiento preventivo por tener síntomas asociados a una virosis, no asociada con el COVID-19. Si esta enfermera jefe por su formación identifica que presenta la sintomatología que se puede pensar que es presuntiva del COVID-19, tiene que ordenar una prueba de COVID-19 para verificar, eso se demora más o menos 5 días, el resultado de dicha prueba. Durante esos 5 días, ella debe solicitar aislamiento preventivo. Entonces, en esos casos, el trabajador debe llamar y decir que cuenta con una evidencia de que se acercó a la IPS y de que a raíz de un triage se le hizo una recomendación de aislamiento preventivo. Mis trabajadores son auxiliares de bodega, por cual también tengo que actualizar la matriz de riesgos. La matriz de riesgos se debe actualizar independientemente del de, tipo de trabajo que se tenga. Fíjense que esto, el COVID-19, no le da personal operativo y no al administrativo, o no le da al administrativo y no al operativo. El COVID-19 es una pandemia. Esto quiere decir que todos estamos por ser trabajadores de la salud o por ser trabajadores o empleados que hacemos atención constante, permanente a otras personas o que somos auxiliares de aseo, de servicios generales, estamos mucho más expuestos que otro tipo de cargos. Esto no significa que no se actualice la matriz. Esto nos debe servir a nosotros para actualizar la matriz de riesgos independientemente de los cargos que manejemos a nivel productivo en nuestra organización. La ruta que se marcó al principio es una ruta para la notificación o el reporte de accidentes de trabajo. Yo hacía énfasis en que esta ruta fue generada originalmente para trabajadores del sector salud porque son los que tienen, digamos que asociación directa con accidentes de trabajo vinculados al COVID-19. Esta ruta es específicamente para ese tipo de trabajadores. El resto utiliza la ruta tradicional del reporte de accidentes de trabajo. La ARL entonces tiene que verificar si efectivamente el caso pues, presenta causalidad, representa causalidad que puede estar asociada o bien con enfermedad laboral o con accidente de trabajo vinculado con el COVID-19. En cuanto a la protección, ¿cómo es el uso adecuado de tapabocas y qué otra cosa debemos usar para protegernos? Realmente lo que se está en este momento sugiriendo o recomendando es lavarse las manos lo más posible. Es decir, cada vez que usted considere que está en riesgo, bien porque tocó billetes o porque tocó el picaporte de una puerta o porque atendió a alguien, así utilice tapabocas que llegó hasta su puerta para recibir un domicilio, entonces debe hacer lavado de manos de manera exhaustiva. La otra recomendación es, aquí hay digamos que una diferencia de opiniones. Algunos consideran que el tapabocas no se debe utilizar si usted no tiene sintomatología, es decir, si usted no tiene tos o si no tiene estornudadera, entonces pues dicen usted no debería utilizar tapabocas. Sin embargo, hay otra corriente que dice igual como también se puede presentar como cualquier virosis, el
contagio abierto por contacto de las manos, o porque la persona tose, o porque estornuda cerca suyo, entonces incluso por eso se recomienda 1 metro de distanciamiento a nivel social de una persona de la otra. Entonces sí se recomienda el uso del tapabocas, siempre y cuando se utilice bien. Es decir, que el tapabocas debe quedar tratando sobre la nariz, es decir, debajo de las cejas de la persona, digamos que paralelo a los ojos de la persona, debe tapar completamente la boca y la nariz. No como vemos que hay personas que llevan el tapabocas pegando el cuello o que solamente tapan la boca y dejan por fuera la nariz porque les molesta para respirar. El tapabocas es para cubrir la nariz y la boca. El tapabocas puede ser para desechar después de un uso, pero también hay tapabocas de tela que pueden ser reutilizables siempre que usted los lave adecuadamente. ¿Qué se recomienda? Que en una solución de hipoclorito de sodio diluido en agua, no solamente el tapabocas, sino por ejemplo también su ropa después de que llega del trabajo. El hipoclorito, recordemos que mancha, pero es un excelente desinfectante antibacterial. Entonces se recomienda que diluido en agua, pues usted, si es posible, sumerja la ropa antes del lavado con el jabón o antes de meterla a la lavadora. Si usted está en riesgo y la gente que está de su casa, de su núcleo familiar, permanece dentro de la casa y esté en menor riesgo, su ropa debe ser lavada aparte de las personas de su casa. Los zapatos con los que usted salga deben ser zapatos que deben estar en lo que se denomina la zona sucia, en donde debe dejar un sitio al entrar a su casa o apartamento, en donde la persona cuando ingresa se quite los zapatos, toda la suela de los zapatos, y si es posible en su superficie, se le puede colocar una solución de hipoclorito de sodio diluido para limpiar el calzado. Y si es posible que la persona en esa zona se quite la ropa con la que viene de la calle, pues mucho mejor. La limpieza con hipoclorito de sodio diluido se le puede hacer a los picaportes de las puertas, a las ventanas, a los sitios a donde usted o las personas pues ajenas a su hogar entran o tienen contacto, pues para desinfectar el área. Son las grandes recomendaciones, el uso de los guantes y el tapabocas. Los guantes que se están utilizando en este momento son los guantes de tipo quirúrgico, que son guantes que normalmente son para uso y desecho. Hay personas que están en este momento, pues por lo que se están aprovechando tanto en términos del costo de los guantes, están haciendo lavado de esos guantes en solución diluida de hipoclorito de sodio, luego los lavan con jabón y con agua, les dan la vuelta, los lavan por ambos lados o superficies, los ponen a secar, les echan talco cuando están secos y los reutilizan. No debería ser la técnica pues recomendada, pero en caso de que no haya y se puedan utilizar de esta manera y habiendo asegurado una buena desinfección, pues es mejor usarlos a no tener guantes. Recordemos que por el contacto de las manos con cosas o por superficies contaminadas es como también se transmite el virus. Bueno, solamente guantes, gorro y demás, es decir, el uso de los gorros, de los guantes, del tapabocas, es obligatorio, es para el personal que atiende en salud. Incluso ellos tienen unos tapabocas especiales, están haciendo en este momento el refuerzo con unas pantallas hechas, elaboradas en acetato para reforzar el aislamiento de la cara frente a las secreciones de los pacientes sospechosos o contaminados con el virus. Es decir, que a nosotros, a nivel general, solamente se nos recomienda el uso pues, del lavado de manos, de los guantes tipo quirúrgico y del tapabocas. No tenemos necesidad de usar gorro. Se recomienda en lo posible, sí, es decir, a no ser que obviamente aplique en nuestro trabajo, en nuestra labor, las buenas prácticas de manufactura, pero pues el común de nosotros no tendría que usar gorro. Lo que sí se ha oído que están recomendando últimamente es que las personas o las mujeres que tienen cabello largo, pues se los recojan en lo posible cuando van a ir a hacer compras o a estar en espacios públicos en donde por cualquier evento, si la persona que está contagiada o es sospechosa de contagio estornuda o algo, no nos deje secreciones en el cabello largo cuando estornuda y si mucho menos si no tenemos el metro de distanciamiento, pues que a nivel social es recomendado. En oficina se recomienda, miren el video, repitan el video que acabamos de presentar,
Todas las recomendaciones que se hacen en el video son las que tenemos que tener presentes en los lugares de trabajo. Entonces recordemos que todo lo que tiene que ver con limpieza de superficies, lo que tiene que ver con el mantener el distanciamiento entre los diferentes empleados, el evitar las reuniones, todo eso son medidas de seguridad que hay que incorporar. Entonces, pues como para no repetir el total de las medidas, les recomiendo que vuelvan a ver el video que está disponible en el link. Fíjense que en las diferentes organizaciones, de acuerdo a las, digamos que a la conducción o a la directriz de la alta dirección, se adoptan más o menos medidas. Hay empresas en donde en este momento, si las personas, alguna proporción de las personas que trabajan tienen que ir, es decir, hacer presencia dentro de los lugares de trabajo, se les está exigiendo el uso absolutamente de todos los elementos de protección personal. Es decir, se les obliga a llegar y hacer un lavado de manos exhaustivo, a utilizar guantes y el uso del tapabocas. Si por cualquier motivo hacen extensivo el uso de un gorro, pues para evitar que las personas tengan el cabello, pues las que tienen el cabello largo sobre todo, lo tengan suelto y evitar que sea una forma de transmitir la virosis, entonces pueden tomar esas medidas. Lo ideal que es que para tener en cuenta y tomar en consideración directrices, por favor estén entrando periódicamente a la página del Ministerio de Salud, que es el que está actualizando los diferentes protocolos para tomar las medidas necesarias para evitar pues, la presencia o las sospechas de casos asociados con el COVID-19. Muy bien, entonces tanto el video como el material que vimos está disponible en el link. Entonces, https://helite.org/producto/cómo afrontar el COVID-19 SST/. Este es el link que proporciona el grupo Élite, pues para poder entrar al material que se vio en la noche de hoy y para poder tener acceso al video que estuvo complementario. Si no se me escucha bien o si lo dije muy rápido, entonces si tienes acceso al chat, en el chat vas a ver el link ahí para que lo copies, por favor. Claro, ya lo repito, entonces el link que proporciona el grupo Élite es https://helite.org/producto/cómo afrontar el COVID-19 SST/. Por supuesto, ya lo vuelvo a copiar, copio el link y lo coloco acá en el chat para que por favor lo tengan en cuenta y puedan ingresar para ver el video. Tengan en consideración vincular las páginas del Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y las de la ARL a las que esté vinculada la organización para que puedan tener la posibilidad de acceder a los últimos protocolos que se generen a raíz del análisis epidemiológico del comportamiento de la pandemia. Recordemos que en este momento Estados Unidos está en el pico de la pandemia con un número de casos que incluso puede llegar a superar a los casos definidos e identificados en España y en Francia, y que sigue América Latina para ver el comportamiento del COVID-19, esperando que dentro de más o menos 2 semanas nosotros estemos enfrentando el máximo pico epidemiológico de la pandemia. Les agradezco mucho a las personas que se han vinculado a la charla, espero que haya sido de su agrado y los invito para que estén pendientes de las diferentes temáticas que el Grupo Élite está organizando de manera gratuita en sus seminarios los días jueves. También es importante que tomen en consideración el que pueden ingresar los días miércoles a las sesiones de Pregúntele al Experto. La temática no está, digamos que planificada con anterioridad, se está tomando en consideración las necesidades de las personas que se vinculan a las sesiones de Pregúntele al Experto
Así que para el próximo miércoles fue solicitada la temática de salidas no conformes. Entonces, pues vamos a darles gusto a las personas que tienen esa inquietud. En la pasada estuvimos hablando sobre controles operacionales y también el grupo élite sube ese material de las charlas de sesiones de pregunten al experto para que queden disponibles para las personas que puedan ver los videos y el material pues que el tutor ha desarrollado o elaborado con tal fin. Tanto los días martes como jueves, entonces el grupo élite les hará conocer cómo y cuándo y con qué temáticas se van a desarrollar los siguientes seminarios. Agradezco a las personas que se vincularon a esta charla, espero que haya sido de utilidad y por favor recuerden en lo posible quedarse en casa. Esta semana y la otra es súper importante, por favor en lo posible que si pueden evitar salir, lo hagan porque estamos acercándonos al pico epidemiológico de contagios del COVID-19. Es decir, que si tuvimos contagios en las semanas anteriores, en estas posiblemente se vayan a triplicar. Entonces evitemos, por favor, en lo posible salir de casa. Cuídense todos, báñense las manos, utilicen en lo posible el tapabocas, utilizándolo de una manera adecuada y tomen todas las medidas con el personal y con las personas de su núcleo familiar, haciéndoles conocer, sin llevar esto al alarmismo ni a generar temor en las personas, haciéndoles conocer generalidades sobre cómo se maneja el virus, sobre cómo se comporta a nivel epidemiológico, para que entiendan la importancia del aislamiento preventivo. Muchísimas gracias a todos los que se vincularon y que